Bueno, me llamo Alberto y estoy en Argentina con un ministerio que se llama La Voz de los Mártires. La historia es larga, también tiene que ver con mi vida. Lo voy a contar punto por punto, explicando de lo que se trata. Se trata básicamente de informar sobre la persecución de los cristianos en el mundo. Aquí vivimos en Argentina bastante tranquilos, tenemos problemas quizás económicos, pero no son tan graves. De persecución, muy poco. Bueno, la pandemia ahí ya era un poco crítico la cosa, porque esto era, bueno, más adelante quizás digo algo acerca de esto. El ministerio de la Voz de los Mártires comenzó con el pastor Richard Wurmbrand, que escribió este libro, Torturado por Cristo. Bien, ¿por qué es triste? Porque la persecución sigue en aumento. El ministerio comenzó con Richard Wurmbrand, que era judío, ateo, viviendo en Rumania. Había nacido en 1909, ya más de 100 años atrás, ya está hace rato con el Señor. Y era judío, pero a la vez era ateo. Era un luchador, digamos, un activo comunista dentro de Rumania. Pero llegó el día que Dios lo tocó, estaba enfermo, tenía tuberculosis y deprimido, abatido. Y Dios utilizó a un hombre para hablarle de Jesús. Y se convirtió. Y cuando un judío se convierte, tiene conocimiento y fuego. Y perseverancia. Vino la Segunda Guerra Mundial. Y el final de la Segunda Guerra Mundial era que Rumania y muchos otros países de Europa Oriental cayeron en manos del comunismo, en manos de los comunistas. Y ahora el tema del comunismo, voy a decirlo así, no es un tema político, porque el comunismo, ni el humanismo, ni el socialismo, ni la democracia tienen que ver con política. Esto es un movimiento satánico que comenzó en el jardín de Edén, donde los primeros dos seres humanos hicieron caso del diablo. Desobedecieron a Dios. Ahí comenzó. Y este diablo hasta el día de hoy está atacando a todos los humanos para llevarlos consigo al infierno. ¿Por qué digo esto? Bueno, fue un proceso mío también de aprendizaje de muchos años. Yo era ateo también. Mis padres eran creyentes y me llevaron a una iglesia bautista en Alemania Oriental, la Alemania comunista. Aquí ya muchos nacieron, no saben nada de la cortina de hierro que se cayó ya
Pasaron como más de 30 años. Esto es historia, nada, ya no nos interesa. Pero la historia, te digo, es muy diferente de lo que aprendiste en la escuela. Muy diferente. A mí me adoctrinaron primero con la teoría de la evolución y segundo con lo bueno que es el comunismo. Evolución de los seres vivientes, todo es natural, y no solo. El que es un verdadero científico y investiga bien lo que está dentro de nuestras células, dentro de nuestros genes, tiene que darse cuenta que esto no es químico. Claro que tiene procesos químicos también, pero ahí hay información, como en una computadora, como en el programa de las computadoras, pero mucho más complicado. Se ha hecho una comparación. Si se escribiera libros, con toda la información que está dentro de los genes, habría una pila de libros hasta la luna. Solo un burro, un idiota, un ignorante, uno que no se interesa en nada, no se da cuenta que Dios está. Y Él es el que creó y Él que es el dueño, el jefe sobre todo. Y a Él solo debemos someternos. Y Él nos ama. ¿Y cuánto nos ama? Que envió a su Hijo para nuestra salvación. Bien, yo tenía 18 años y quería conocer el otro lado de la cortina de hierro. Yo estaba de acuerdo con el comunismo, pero la práctica para mí era un poco brutal o agresiva o destructiva, una otra forma de comunismo. La teología de liberación me parecía bien. Hay que transformar el mundo, hay que terminar con la esclavitud, con la opresión, con el capitalismo, que son males, que dañan. Los ricos nos quitan todo, explotan todos, y hay pobreza, esto hay que vencer. Y Karl Marx nos enseñaron, quería hacer un paraíso para la humanidad, para que todos vivamos tranquilos, en paz, todos tienen lo que necesitan, todos se ayudan los unos a los otros. Un nuevo hombre, hablaron de un nuevo hombre, el hombre comunista. Yo pensaba que era bueno esto. Con 18 años traté de escaparme. Llegué hasta la frontera, me agarraron, me metieron en la cárcel, me condenaron a 2 años y 2 meses de prisión. 18 años, ahí estaba, metido. Interrogatorios, día y noche, a cualquier hora me llamaban, preguntaban siempre lo mismo, queriendo involucrar a familiares y amigos. Y a los presos los invitaron para espiar a sus colegas de celda. Muy astuto. ¿Nos ayudas? Te vamos a ayudar también. Terrible. Terrible. Y yo tuve ahí en la cárcel pesadillas. Me preguntaba ahí el comunismo, si llegamos ahí a este paraíso, ¿y qué pasa después? Nos habían enseñado que el hombre vino por evolución y el hombre es como todos los animales, se termina y se pudre en la tierra. ¿Qué sentido tiene mi existencia entonces?
me hizo desesperarme, tenía pesadillas. Y ahí Dios me habló y me dijo, cuando salgas te vas a encontrar con cristianos quienes te enseñarán en mi palabra. Y así fue. Salí de la cárcel y mi madre me contó que había un grupo de jóvenes que estaban reuniéndose en diferentes lugares, incluso en nuestra propia casa. Bueno, quería saber cuándo es la próxima reunión. Ansioso, y ahí estuve asistiendo a las reuniones. Eran reuniones muy lindas. Nos reuníamos en casas. Nunca usamos este término, nos reuníamos simplemente, nada más, porque queríamos reunirnos. Esto era la iglesia subterránea. Algunos dicen subterránea, no es necesariamente subterránea, puede ser también, pero es reunirse clandestinamente, sin el permiso de las autoridades. En realidad, los cristianos del principio, en Jerusalén, en Israel, en el Imperio Romano, no pidieron nunca permiso a nadie, se reunían nomás, porque tenían el deseo de reunirse, de seguir como Jesús había enseñado. Y asimismo los cristianos en los países de persecución, como los comunistas y musulmanes, ahí se reúnen clandestinamente. No pueden tener iglesias. Bueno, hay algunas tolerancias a veces, pero en general no pueden. Está prohibido. Hay iglesias oficiales, especialmente en la China es así, hay una iglesia oficial y ahí quieren que todos participen, que todos se adhieran a esta iglesia oficial. Y la iglesia oficial en este momento en China funciona así. Cámaras por todos lados en las calles y cámaras en las iglesias, enfocando a la audiencia y enfocando al pastor. Así saben quiénes están ahí. Los niños no pueden estar, si aparece un niño ya persiguen a la familia. Y el pastor, el predicador, tiene que alabar en sus mensajes al régimen comunista anti-Dios. Y una de las canciones de los himnos que cantan tiene que ser un himno, tiene que ser un himno político que alaba el régimen comunista. ¿Qué te parece? Y los hermanos en China, bueno, hay en China regiones donde hay menos persecución, esto hay que decir también. Pero hay regiones donde el control está tan fuerte que nuestros hermanos cuando se reúnen dejan este aparatito que todos tenemos en el bolsillo, lo dejan en casa. Porque con este aparato el que quiere sabe dónde estás y sabe qué estás diciendo y qué estamos diciendo, aún si esto está apagado. Y se saben todos los aparatos que están aquí presentes, de todos, se saben. Apretan un botón y saben, aquí está Alberto junto a tantos que le escuchan. Es terrible. Es terrible. Creo que Lenin dijo, la gente de Occidente son tan tontos que van a comprar la soga, nos van a comprar la soga con la cual los vamos a colgar, matar. El celular es una soga así, ¿te das cuenta? Que llevamos con nosotros mostrando. Quizás hoy no está el peligro, pero el peligro va creciendo. El peligro va siempre en aumento. Y las libertades que nos quitan van siempre
ser más que nos quitan de nuestras libertades. Esto con la pandemia era un terrible ensayo. Y esta organización de salud, que nada tiene que ver con ciencia, sino es un movimiento apoyado para hombres de Satanás, satánicos que quieren eliminar una gran parte de la humanidad. ¿Sabían? ¿Sabían algo? Me alegro. Sí, tenemos que estar en guardia. El diablo está dando vueltas como león rugiente, tratando quién devorar. Bien, para atrás. Estuve asistiendo a las reuniones y me gustó mucho, pero yo discutía con los hermanos que me explicaban. Otro detalle, cuando nos reuníamos, íbamos de 2 o 3 a las reuniones en casas para no llamar la atención de los vecinos. Cuando cantábamos, y hablar también, hablábamos bien bajo y suave para que los vecinos no se den cuenta y nos denuncien. Pero estas eran las reuniones más lindas de mi vida, y la comunión que teníamos ahí en esta comunidad era tan estrecha, como dice en el Nuevo Testamento. Los cristianos estaban reuniéndose todos los días, bueno, todos los días no alcanzamos a veces, pero así tendría que ser la comunidad cristiana. Conocernos, no solo estar una vez aquí y hermanos, está lindo, sí, pero yo sé que todos tenemos nuestros problemas, nuestras necesidades, y necesitamos alguien con quien compartir, sacar estas necesidades, limpiarnos, purificarnos en un ambiente de discipulado. Esto es un problema, el discipulado. Bien, yo no podía, por la razón que yo usaba, bueno, la razón era algo, lo más importante, era el razonamiento, el despertar, como se dice, cuando comenzó con la Revolución Francesa. Todos los movimientos producidos por organizaciones secretas y diabólicas. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Amén. Algunos sí, otros no. Pero me alegro que en los últimos años esto brota a la luz cada vez más. Tenemos que tener conciencia de que hay otras fuerzas detrás de las Naciones Unidas, detrás del Foro 2030 de Klaus Schwab. Esto es tan satánico como el mismo comunismo. Bueno, volvemos a la Alemania Oriental. Yo estaba discutiendo, y no podía aceptar que un tal Jesús, Hijo de Dios, vino a la tierra, murió por mí, subió al cielo, y así somos salvos. No, era imposible para mí aceptar, creer esto. Creí, bueno, puede haber un Dios, una fuerza ahí que está por todos lados, quizás algo así. Pero no pude creer en un Dios personal, en esta relación personal que podemos tener con Dios. El mediador, el camino, el único camino es Jesucristo. No hay otro. No hay otro Dios que nuestro Dios, Yahvé, Jehová. No hay otro. Esto excluye toda religión, aún la religión cristiana. Nuestra fe es un contacto directo con Dios.
Y Pablo nos enseña que somos templo del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros por su Espíritu Santo. Bueno, yo tenía esta batalla y me habían regalado una Biblia y un librito de devocionales para todos los días. Y lo tenía ahí. La Biblia la abría en las reuniones. Solíamos siempre llevar nuestra Biblia a las reuniones. Es una costumbre muy importante. Y la Biblia así es mejor que el aparatito. Sí, lo uso también. A veces busco rápido, a veces es un poco más cómodo. Pero mejor es cuando leemos, tocamos la palabra. Esto queda mejor en nuestra mente. Entonces yo trabajaba para una empresa del Estado y repartía productos lácteos y era invierno. Visitaba los pueblos vecinos de mi ciudad donde vivía llevando manteca. Y en invierno, en Alemania hay nieve. Ahora, quizás cada vez menos por las construcciones por todos los lados, pero hay nieve todavía. Y donde vivo a veces hay nieve así. Sí, hermoso. Y un poco más lejos donde vivo, a veces los coches están tapados por nieve así. La gente tiene que hacerse prácticamente túneles para entrar en su casa. Sí, lindo la nieve. Pero también peligrosa porque la goma sobre la nieve es como hielo, resbala con nada. En una curva vino otro camión de frente. Los dos camiones no tenían trompa. Esto sería la trompa, no tenían trompa. El chofer está, digamos así, delante del vidrio y abajo hay una chapa nada más. Entonces cuando coches así chocan, el chofer, o los dos choferes, porque en este caso sería así el choque, ¿no? Los dos choferes se encuentran y se hacen pomada. Cerré los ojos, pensé se terminó todo. Abro los ojos, los dos camiones habían pasado uno al lado del otro. ¿Entendieron? Un evento que quedas marcado para toda la vida. Si te pasa esto, no te olvidas más. Y unos días después, el 1 de enero de 1971, el libro de devocionales comenzó con el 1 de enero. Bueno, pensé, voy a mirar, a ver de qué se trata. Y abro este librito y está un texto en el Salmo 91. Ya saben cuál es. Ya saben. Sí. Lo sé de memoria, pero por seguridad lo leo. 11 y 12. 91, 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Cuando en esto me quebranté y me entregué al Señor. Así comenzó mi vida de fe. Y así Dios comenzó conmigo, cambiándome. Y no ha terminado todavía conmigo. Y contigo seguramente tampoco. Nadie somos perfectos.
Pero Dios quiere, Jesús quiere que seamos perfectos. Que crezcamos en la fe. Y ser cristiano es algo muy singular, único. Y ser cristiano está mal dicho. Sí, ¿por qué? Porque muchos se dicen ser cristianos y ni siquiera van a la iglesia, son cristianos porque fueron bautizados como bebé. Y aún hay bautistas también bautizados que no están en el camino, o no están en el camino como deberíamos ser. El término cristiano no existía y casi no existe en el Nuevo Testamento. Solo una vez o dos. Y una vez fue en Antioquía que la gente no creyente que observaban a los discípulos de Jesús fueron llamados por la gente de afuera cristianos, los discípulos. Y Jesús quiere que nosotros vayamos, que los discípulos hagan discípulos. Así es la cadena. No hay vuelta que dar. No hay vuelta que dar. Y eso significa enseñar y aprender. Enseñar y aprender. Y el que aprende ya sigue testificando. Esta es la cadena. Y qué raro que hoy en día esa cadena no funciona. No funciona bien. Por ahí un poquito. No funciona bien. Es terrible. Y hay tantos males, digo, tantas cosas en los cristianos, en los creyentes, que tendríamos que eliminar. Oramos hoy. Renunciamos a esto, a esto, a esto. ¿Lo dijiste de verdad? ¿O lo dijiste porque repetiste nada más? Piénsalo bien, lo que dijiste. ¿Quieres ser libre de toda influencia de ocultismo? ¿Quieres ser un discípulo de Jesucristo? Uno que lo toma en serio. Jesús dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Bueno, si tenemos al Espíritu Santo, dice en Hebreos y en el Antiguo Testamento, que vamos a tener un nuevo corazón, una nueva mente, de tal forma que ya no quiero fornicar, robar, drogarme, etc. ¿Entiendes? Es un cambio de adentro. Nadie tiene que decirte, tienes que evangelizar, tienes que testificar. Tú vas a querer. Este fuego del Espíritu Santo va a estar dentro tuyo. Y si no es así, pídele al Señor, pídele a Dios que te cambie, que te fortalezca, para que tengas coraje. Y vamos a necesitar mucho coraje. ¿Cuántos cobardes había en la pandemia? Prohibido reunirse y se quedaron en sus casas. Terrible. Terrible. ¿A quién hay que obedecer primero? Dijo Pedro. A Dios, antes que los hombres. Y nuestro Dios es el dueño del universo. Y las reglas que Él puso son reglas eternas. Los hombres que lo cambian para mal. El humanismo, el socialismo, la democracia, el comunismo. Son organizaciones humanas y más encima satánicas. Porque cuando el hombre pone el hombre como máxima autoridad, vence la perversión, la maldad, el robo legal. Hoy todo es legal, robar. Impuestos exagerados, nada que ver.
Trabajamos en Alemania, en Argentina seguro también, 6 meses, 7 meses del año, entregando al Estado o quién sabe a quién, a los banqueros, entregando dinero. El impuesto al valor agregado fue un invento de Karl Marx. ¿Sabían esto? Las naciones funcionaban sin este impuesto y después, cuando vino este impuesto, todavía falta plata. ¿Cómo puede ser? Hay que pensar, observar. Terrible. Y como cristianos tenemos la responsabilidad de decir la verdad y también decir a la autoridad hasta aquí nomás. Y si te persiguen, bueno, somos perseguidos por la fe. Esto está ya también escrito en la Biblia. Es terrible, terrible lo que pasa en el mundo y lo que me asusta, que los creyentes leen poco, no se informan. Voy a tantas iglesias con la literatura y vuelvo después de algunos años y pregunto quién había llevado un libro, 1 o 2. Y pregunto, ¿y lo leíste el libro? Bueno, uno dice que sí, el otro dice más o menos. Y ya sabes qué significa más o menos. No. Hay que informarse. Y mi vida es una vida de constante investigación y estudio y observación. Y ahí que tenemos que trabajar en la cabeza. Y no creer lo que nos dicen ni en la escuela ni en los medios, porque mentira, mentira, mentira. El diablo es el padre de la mentira y el que miente una vez no le crees más porque va a seguir mintiendo. Es así. ¿Y nosotros qué hacemos? Tragamos todo y permitimos que en las escuelas enseñen a nuestros hijos ateísmo, comunismo y perversiones. ¿Qué te parece? ¿Qué hacemos? Estamos reuniéndonos tranquilos y los hijitos, bueno, que vayan a la escuela, que aprendan lo que aprendan. No puede ser así. Y las películas, los juegos de computadora y toda esta porquería. ¿Cuánto tiempo malgastamos en esto? Dios quiere que aprovechemos el tiempo y hagamos todo lo que hagamos para su honra y para su gloria. ¿Me entienden? La palabra de Dios es tan sencilla, tan sencilla. Pero hacemos caso a esto. El Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y entregamos a nuestros hijos al consejo de gente mala, gente que ni siquiera ama a nuestros hijos, gente que quiere adoctrinar los niños, y peor la universidad. Son nidos de ateísmo, nidos de marxismo, nidos de revolución bolchevique. Sí, así es. Y el proceso no ha terminado. Con la caída del muro de Berlín, el comunismo no ha terminado. La Angela Merkel, que gobernó varios años a Alemania entera, era o es un sujeto preparado por la policía secreta de Alemania Oriental para tomar este puesto. Y por esto, desde el año 2015, especialmente ahí comenzó
esta Angela Merkel abrió las fronteras para que entren de todas partes gente refugiada, supuestos refugiados a Alemania, y otros países, los otros países europeos también fueron invadidos, que sumando los que entraron desde el 2015 son como 10 millones de extranjeros, y de ellos una gran parte musulmanes. Ya en Alemania se ha declarado, o quieren declarar, un califato, es decir, un reinado de el Islam. En chiste, no es un chiste, a veces decimos Germanistán, como Afganistán, Germanistán. Ahí va. Los europeos, españoles, franceses, ingleses, alemanes, suecos, se procrean un hijo por familia. Los musulmanes tienen 5 hijos por mujer. 5 hijos por mujer. Y algunos musulmanes tienen 4, por lo menos 4 mujeres. Y cobran asistencia social por cada hijo en Alemania. Y los caciques ahí de la familia están sentados, nada más, dirigiendo algo y haciendo más hijos. ¿Qué te parece? Este es el nuevo mundo. Bien, yo estaba todavía en Alemania Oriental, pero quería, después de haber conocido al Señor, quería salir de ahí todavía. Y mi meta en realidad era Sudamérica, quería recorrer Sudamérica. Entonces, esta vez con la presencia de Dios, con Él, hice la fuga de una manera parecida como las anteriores. La primera, bueno, eran 3 en total, la tercera recién tuve éxito, pero no fue mi éxito, sino fue porque Dios lo permitió, porque Dios me guardó, porque Él envió sus ángeles en muchas situaciones difíciles que yo pasaba en esta última fuga. Por ejemplo, cuando crucé de Checoslovaquia a Hungría, porque podía viajar a Checoslovaquia, pero para Hungría necesitaba visa, y como tenía antecedentes no podía obtener la visa, entonces tuve que entrar clandestinamente en Hungría. Fui con la moto hasta unos 6 kilómetros antes de la frontera, la dejé en el bosque y fui caminando hasta la frontera, que fue, digamos, una franja lisa dentro del bosque allá, bosque aquí, y una franja lisa, digamos, del ancho de esto, quizás. Y estaba bien rastrillado, y te imaginas, si es rastrillado, es para que ver las huellas de quien pasa por aquí. Y dije, pero ¿qué hago ahora? Si paso van a descubrir que alguien pasó. Entonces dije, en el nombre del Señor, cruzo. Y crucé. Y no pasó mucho tiempo, vino una tormenta. Y se borraron las huellas. Y así tuve muchas situaciones tremendas. Crucé a dedo Hungría y fueron un par de días. Tuve una mochila no muy grande, con lo más necesario. Tuve un poco de piel, un poco de comida conmigo. Y llegué hasta la frontera de Hungría con Yugoslavia. Era un río,
Yo sabía, yo lo había estudiado en los mapas. Y antes de llegar ahí fueron situaciones también muy raras. En el mapa no vi que había colinas paralelas al río. Y cuando entré en las colinas, había viñas ahí. Y había perros que ladraban y tuve que dar vuelta, y una vez me acerqué a una casita que estaba ahí y sale una persona. Y fue una situación muy difícil. Me di vuelta, caminé tranquilo, sin correr, y seguí mi camino. No sé quién fue, si me hubiera agarrado, detenido, o quién sabe lo que hubiera pasado. Y así llegué hasta el río. Era luna llena y despacio fui, después arrastrándome por el piso, acercándome al río y esperando siempre si viene una patrulla o algo. Y en un momento, cuando una nube tapó la luna, ahí me metí al río con esta oración: Señor, en tus manos me encomiendo, que salga con vida o muerto, pero en tus manos me encomiendo específicamente. Y salí con vida del otro lado. Aleluya. Este no fue el fin de la fuga todavía, porque Yugoslavia era un país comunista también. Y viajé a Lero hasta el consulado de Alemania, porque sabía que ahí ayudaban a los que se fugaban, y recibí papeles, un ticket también, para ir a Alemania. Y llegué a Alemania Federal y busqué cristianos. Y la primera iglesia que fui fue la bautista, porque yo me sentí como bautista. Me identifiqué con los bautistas. Una linda reunión, un salón quizás tan grande como este, pero así, las sillas. Yo era muy tímido, todavía lo soy. Pero no tanto. Y estuve sentado en la reunión, participando en lo que es el canto, escuchando el mensaje. Bueno, terminó, salgo afuera en la puerta, hay varios hombres, mujeres también fumando, y digo: ¿qué hago aquí? ¿Dónde llegué? Eso es la libertad. Bueno, encontré después los hermanos libres y tuve linda experiencia con ellos. Y mi meta era Sudamérica. Llegué a Argentina el año 74, 75, finales del 74 quizás. Tengo que buscar mi pasaporte viejo para saberlo bien. Y Dios lo había guiado así, que yo entré en el instituto bíblico y estuve un tiempo asistiendo ahí. Y comenzaron a invitarme a iglesias para testificar. Y así conocí iglesias bautistas en Argentina y otras denominaciones también, menonitas. Y vi que se practicaba en algunas iglesias la homeopatía. La homeopatía. Y pensé, algo raro con esto. Algo raro con esto. Tuve en aquel tiempo un libro que se llama Los ojos abiertos ante la astucia de Satanás. Yo visité iglesias y después, con este libro de Los ojos abiertos ante la astucia de Satanás, comencé el ministerio visitando iglesias. Llevé películas de Billy Graham, del Instituto Moody, y
difundí este libro y llevé otros libros también de otras editoriales, mucho de Editorial Vida llevé. Y en algún momento conocí La Voz de los Mártires en Argentina. Y llevé la película de Torturado por Cristo a las iglesias. Y conocí los libros. Torturado por Cristo, entonces. Lo leí, me impactó. Admiré la fe de estos cristianos detrás de la cortina de hierro. Con qué confianza y coraje ellos, como nosotros en Alemania Oriental también, querían y servían al Señor. Y aún en las prisiones y bajo tortura, Richard Wurmbrand pudo decir a su torturador: Dios te ama, yo te amo. Cuidado, el don del Espíritu Santo más importante y grande es el amor, no el hablar en lenguas, no las sanidades, no los milagros. Pueden suceder, y yo sé que suceden, y sé que es verdad. Y por esto soy pentecostal para los bautistas y bautista para los pentecostales en algunos casos. Ahora ya están muy mezclados los espectáculos. Se rompió eso. Por un lado bueno, y por el otro lado veo peligros. Veo peligros. Pero de esto no hablamos hoy, otro día. Comencé con este libro y después leí este libro, La otra cara de Karl Marx. Y esto ya fue cuando tenía como 8 o 10 años en la fe. Y todavía estaba simpatizando con el marxismo, con las ideas marxistas. Increíble, pero es así. Y lamentablemente en Argentina hay hasta pastores que tienen ideas marxistas, ¿sabías? Y a todos estos hay que darles este libro, y a la universidad hay que llevarlo, a la escuela, a los profesores, para informarles quién fue Karl Marx. Escucha bien lo que Karl Marx dijo en una poesía. Richard Wurmbrand había investigado en las bibliotecas de Londres la historia de Karl Marx, su correspondencia, etc. Y descubrió esto de Karl Marx: los vapores infernales suben y llenan la mente hasta que enloquezco y mi corazón es totalmente cambiado. ¿Ves esta espada? El príncipe de las tinieblas me la vendió. Para mí marca el compás y da las señales. Cada vez con más osadía toco el baile de la muerte. ¿El príncipe de las tinieblas quién es? Por supuesto. Por esto podemos decir con toda autoridad: comunismo no es política, es satanismo. Y Karl Marx quería llevar a la humanidad al infierno. Aprendimos en Alemania Oriental del Manifiesto Comunista, y el Manifiesto Comunista expresa la necesidad de destruir, de eliminar la familia. Permitir sexo libre. ¿Quién quiera que haga lo que quiera? Esto. Y la revolución bolchevique ya introdujo esto, pero no funcionó. Entonces volvieron al principio de la familia. Pero igualmente comenzaron con el adoctrinamiento de los niños. Y esto sigue hasta el día de hoy en el mundo entero prácticamente. El adoctrinamiento de los niños, destruir las familias.
Y no solo es el comunismo, hay otros medios, los medios todos prácticamente están apuntando con sus películas, sus novelas, sus presentaciones, la nueva era, es también lo mismo, para destruir la familia. Y el caos que hay ahora en Argentina de las familias, en Alemania, en Estados Unidos, en todas partes lo mismo. Lo que 50 años o 40 años se hacía en Argentina a escondidas, ahora es permitido y promovido. ¡Qué porquería! Discúlpenme. Y los cristianos estamos, bueno, vamos a una protesta ahí a la plaza, vamos a mostrar que estamos. Y somos poquitos, bueno, no nos van a escuchar, nos van a escuchar. Tenemos que hacer otra, tenemos que orar y ser diferente para que el mundo, por lo menos algunos, todavía sean rescatados, porque el mal va a seguir progresando, está profetizado, y esto es lo que dijo, lo que vio Nebuchadnezzar en esta estatua de oro, plata, bronce, hierro mezclado con barro. ¿Se acuerdan de esta estatua? Seguro. Y estos son los reinos de la tierra, los importantes reinos de la tierra. Y hoy estamos en este momento donde está el barro mezclado con hierro. Y esto no funciona. Y cuando llega esto, cuando la estatua está lista, ¿qué viene? Una piedra. Sale de la montaña, chiquita, se hace más grande, y después pulveriza toda esta estatua, todos estos reinos. Y Jesús es quien va a llenar la tierra y hacer orden. Esto es nuestra esperanza. ¿Cuándo se sucederá? Puede ser muy pronto, pero si lleva todavía un tiempo, yo siempre quiero estar listo para encontrarme con Dios, sea por accidente, por muerte, de persecución o lo que sea. Pero quiero ser un discípulo de Jesucristo y quiero ser un discipulador también. Bueno, creo que ya es suficiente lo que escucharon. Quiera el Señor que lo guarde. Tengo muchas citas bíblicas marcadas para leer, pero se dan cuenta que no vamos a poder hacerlo hoy. Aleluya. Sí. La persecución no terminó. Es peor que nunca en toda la historia de la humanidad en este momento. La persecución de los cristianos. Y este libro, El Califato o la Muerte, habla de un joven padre de familia, Ávila. Vinieron los musulmanes encapuchados a su casa de noche, rompiendo la puerta, buscando a los cristianos y diciéndole, o preguntándole primero, ¿eres cristiano? Él dice que sí. Bueno, repite la fórmula de oración, acepta el Islam y te dejamos en paz. 3 veces lo preguntaron, la tercera vez siguió siendo fiel a Cristo, exactamente, le pegaron un tiro en la cabeza y se cayó al piso, quedó en un charco de sangre. Es un libro feo, no lo leas. Así pensé yo y comencé a leerlo y no pude dejar, porque expresa un amor tan grande por estos hermanos hacia sus asesinos y perseguidores. Es un ejemplo para nosotros que nos enojamos con cualquiera. Sí, contestamos mal en vez de decir, Dios te ama, yo te perdono, yo te amo también. En vez de exigir algo, confiar en el Señor.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás se va a acomodar. Esto tiene que ser nuestra vida. No, necesito más plata, me afano, me pongo inquieto. Y la iglesia, ojo, no es un organismo, no es una organización, es un organismo vivo, donde los miembros se aman, donde los miembros se apoyan, donde los miembros se cuidan, donde estamos unánimemente reunidos. No solo estos momentos en la reunión. Ay, cuántas cosas. Cuántas cosas. Ay. Oh. En una iglesia cantaron: mi vida nunca más será igual. Quizás lo cantan aquí también. ¿Será así que desde hoy en adelante nuestra vida verdaderamente nunca más será igual? Reconozcamos la obra de Dios y la opción diabólica que está en el mundo, y que tenemos que estar en alerta contra este ataque a nuestra vida, a nuestra congregación, etc. Este amor nos hace falta dentro del cuerpo. Yo sé que falta de este amor entre nosotros, esta confianza, esta comunión. Los primeros cristianos se reunían todos los días y nosotros no tenemos tiempo para reunirnos. Para mí lo más importante es ayudar a alguien, a algún hermano y a otra gente también. Ayudarle a que crezca en su fe y aprender yo más, porque cuanto más me acerco a Dios, tanto más me doy cuenta de todo lo que me falta todavía. Sí, aleluya. Que hay que saber, hay que aprender, hay que alertarnos y profundizar nuestro compromiso con Jesús para ser discípulos, no cristianos, no asistentes. ¿Me entiendes? Yo quiero ser un discípulo de Jesús. ¿Y tú?